Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 25 ya de junio y despierta la bolsa. Arranca el día en el mercado español y lo hace Ángel Lozano muy paradito, ¿no? Muy parada, prácticamente repitiendo cierre de ayer. Ahora cae un 0,04%, 14.029 puntos. El primer reto que tenemos por delante es conservar esa cota de los 14.000. Si miramos por dentro, tampoco hay movimientos muy destacados. Indra sube un 1,3%, Ferrovial se anota un 1,19% y las dos acereras, Acerinox y ArcelorMittal, avanzan un 0,8%. Las caídas están lideradas por Celnex, que se deja medio punto porcentual. Por detrás, CaixaBank baja un 0,4% e Iberdrola pierde un 0,2%. Seguimos muy pendientes de BBVA y de Sabadell tras las condiciones impuestas ayer por el Ejecutivo a la OPA. El BBVA pierde un 0,35%, Sabadell se deja un 0,25%. Y si nos fijamos en el mercado continuo, Montevalito es el valor más alcista, gana un 4%, prácticamente lo mismo sube Azcoyen y Nueva Expresión Textil gana un 3,9%. Entre los que caen, Media for Europe se deja un 1,83%, precisamente hoy paga dividendo. Y tenemos también caídas para Neinor Homes del 1,8%. Ha cerrado una ampliación de capital de 228,7 millones de euros a través de un procedimiento privado de colocación acelerada para hacer frente a la compra de la inmobiliaria Aedas Homes. Llega más papel al mercado y esto presiona los precios a la baja. Además de esta caída de Neinor Homes, tenemos a Amper, que ahora baja un 1,85%. Prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,18. Europa despierta en verde. Con subidas del 0,18% para el Eurostock 50 y del 0,19% para el DAX alemán. Un poco menos sube el CAC 40 con una alza del 0,11% en un día que, si nos fijamos en las principales bolsas francesas, las principales compañías, hoy tenemos como noticia los títulos de Louis Vuitton, que ahora mismo cae un 0,19% después de que el director artístico de moda masculina de la marca, Pharrell Williams, infundió inspiración india en su colección primavera-verano, presentada el martes al aire libre frente al Centro Pompidou de París. También tenemos noticias de Sanofi, cuyos títulos de momento no estamos viendo sus primeros movimientos, y es que el grupo farmacéutico anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha otorgado la designación del medicamento huérfano a Riliprat para el rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante de órganos. También tenemos noticias sobre Banco BPM. Sus acciones ahora mismo caen un 0,32% en el MIPTER italiano después de que haya lanzado un nuevo bono subordinado de nivel 2 por un total de 500 millones de euros. Importante hoy vigilar el sector defensa, porque la OTAN se compromete a seguir aumentando la inversión en seguridad y también defensa. Más Rute. But today, and this is the third stage, we will add trillions extra with this new plan. But of course, you're right. Dice Marrute que en esta tercera etapa van a añadir billones extra con este nuevo plan de inversiones. Dice que los países tienen que encontrar el dinero. Reconoce que no es fácil, que son decisiones políticas, pero al mismo tiempo dice que todos los miembros de la OTAN están convencidos de que, dada la amenaza rusa y la situación de seguridad internacional, no hay alternativa. Hay que seguir aumentando el gasto en defensa. Hoy miraremos a Thales, a EBA Systems y también a Rheinmetall y a Leonardo. Estaremos atentos a su reacción. Pero antes, hay otros datos a tener en cuenta. Cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, eurodólar, petróleo y demás. Pues hoy en los futuros americanos, con el foco puesto en Microsoft, que podría despedir más empleados la semana que viene, vemos que el Nasdaq 100 sube ahora mismo un 0,05% y el Dow Jones tiene un alza del 0,07% en las plazas asiáticas, después de que las acciones tecnológicas chinas suben a medida que Pekín aprueba la mayoría de los nuevos juegos este año. El Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 0,40%, Shanghái está operando con un alza del 1,04% y el Hansen está subiendo
1,35. Las materias primas vemos al petróleo Brent de referencia europea en 67,25, crudo West Texas en 65,47, onza ahora cotiza en 3.344 y cruce euro-dólar 1,1604, desfavorable a nuestra moneda. Y estábamos esperando el dato de crecimiento económico en nuestro país, el PIB, Rubén Gil. Confirma el INE que la economía española creció 6 décimas en el primer trimestre del año, el mismo dato que avanzaba y una décima inferior al crecimiento registrado por la economía española en el trimestre anterior. Y ojo, porque estamos ante el crecimiento trimestral más bajo desde el segundo trimestre del año 2023. En tasa interanual, el PIB creció entre enero y marzo un 2,8%, 16 trimestres al alza, aunque se desacelera, ojo, 5 décimas respecto al cuarto trimestre. Ese 2,8% en tasa interanual del PIB es el mismo que ya también se avanzaba. En cuanto a la demanda nacional, contribuyó con 3,2 puntos, mientras que, ojo, la externa tuvo una aportación negativa de 4 décimas. En lo que se refiere al gasto en consumo final de los hogares, aumentó 6 décimas, de las administraciones en negativo, con una tasa de menos 0,4%. Y si miramos a las exportaciones de bienes y servicios, presentaron una tasa intertrimestral del 1,7%, eso es 1,6 puntos más que en el cuarto trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 1,6%, que son 4 décimas más que la del trimestre precedente. Así que ese es el dato que acaba de publicar el INE, la economía española que crece 6 décimas, tal y como se esperaba en el primer trimestre del año. Si estas vacaciones quieres desconectar de verdad, solo tienes que adelantarte y planificar tu vuelta al cole con El Corte Inglés, porque además tienen premio. Reserva antes del 7 de septiembre tus uniformes y los libros de textos de primaria y secundaria. No solo te olvidas hasta tu vuelta, también te vamos a dar un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, deportes, zapatería y mucho más. Y aún hay más, porque te damos un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. Este año adelantarse tiene premio con la vuelta al cole. Puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Educa, impacta, invierte. Son las 9:07 de la mañana. Vamos a mirar al mercado para detenernos en lo que realmente importa. IBEX 35 ahora mismo en rojo, se ha dado la vuelta, pierde un 0,40% y se coloca en 13.978 puntos. ¿Qué títulos son los que están tirando abajo del mercado? ¿Qué ves? Pues estamos viendo a AENA retroceder un 0,97%. Ojo, que se suma aquí BBVA, pierde un 0,84%. Tiene que decidir ahora si sigue adelante con la OPA sobre Sabadell después de que el gobierno haya dilatado a 3 años una fusión. Hoy podríamos tener noticias porque el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, y el máximo responsable de BBVA en España participan en un curso organizado por la PIE un día después de que conociéramos esas novedades. La nueva condición de mantener separadas ambas entidades durante 3 años complica la obtención de sinergias y también plantea muchas dudas sobre la operación a ojos del mercado. Los analistas creen que BBVA tendría que mejorar la oferta para asegurarse el apoyo de los accionistas del Sabadell. Podría decidir retirar esa operación, acudir a los tribunales, aceptar estas condiciones o mejorar la oferta. Tenemos también al Banco Sabadell moviéndose a estas horas en negativo, baja un 0,4 y cotiza en 2,68. Entre los que suben destacamos a Acciona Renovables, arriba un 1,5%, e IAG, que ya vivió ayer muy buena jornada, suma un 1,2%. De la operación hemos hablado con Javier Santa Cruz, economista, y dice que estas son las lecciones aprendidas. Pero si hay una lección con la que nos tenemos que quedar es que hemos instaurado en España un régimen de autorización previa de cualquier tipo de operación corporativa importante, tanto en el sector bancario como en otros sectores estratégicos de la economía española, que es totalmente arbitrario y, por tanto, esto es uno de los elementos que preocupan y perjudican a los inversores extranjeros.
También hoy se ha pronunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre esta operación y las condiciones impuestas por el Gobierno para esa operación. Esas condiciones son: Sabadell debe permanecer independiente 3 años, BBVA no podrá recortar plantilla ni cerrar oficinas y BBVA y Sabadell tendrán que preservar su personalidad jurídica, también su patrimonio por separado y una autonomía en la gestión. Miramos ahora a Europa. Aquí lo importante, ¿dónde lo tienes, Roberto? Pues ponemos el foco en 3 empresas, en Novartis, cuyos títulos de momento no han empezado a cotizar en la bolsa de Suiza, pero es que el gigante farmacéutico con sede en Basilea ha anunciado hoy la expiración de su oferta pública de adquisición sobre Regulus Therapeutics. También sobre Dassault Systems, cuyos títulos suben un 0,39%, y es que la compañía y el diseñador francés Patrick Juin han presentado Tamu, una silla ligera, funcional y fabricada en 3D, co-creada utilizando la plataforma 3D Experience en la nube. Y acabamos con las acciones de Nokia, que caen en la bolsa de Helsinki un 0,11% después de que la compañía Verizon Business y Thales Freeport han anunciado una alianza estratégica para desplegar redes privadas 5G de Verizon en múltiples puntos clave de logística, manufactura e innovación a lo largo del estuario del río Támesis en el Reino Unido. Importante también, datos macroeconómicos. En España hemos conocido el Producto Interior Bruto, 6 décimas arriba, pero también tenemos el ánimo de los exportadores alemanes, que se oscurece, según el IFO. ¿Por qué se oscurece ese ánimo? Por los aranceles, y la Unión Europea se prepara para tomar represalias frente a Estados Unidos. Ojo, porque tenemos esa fecha clave, esa tregua para que entren en vigor los aranceles, que es el 9 de julio, y por lo tanto este es uno de los temas que pesa sobre el ánimo de los exportadores alemanes. Eva Villanueva, ¿qué dice ese dato? Pues efectivamente, un día después de que se publicasen las condiciones económicas de ese IFO, esta mañana hemos visto cómo ese ánimo entre esas grandes compañías en esta economía exportadora por excelencia que es Alemania se recrudece este mes de junio debido a la incertidumbre sobre los aranceles, según la encuesta del Instituto IFO. El de expectativas ha caído a menos 3,9 desde menos 3 en mayo. Su director de encuestas, Klaus Vogabe, acaba de decir que esta incertidumbre es la que reduce, merma, las expectativas de esos empresarios que miran fuera de nuestras fronteras. Las amenazas arancelarias siguen sobre la mesa y no se alcanza todavía ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay que señalar que Trump ha anunciado aranceles de gran alcance para buscar el reequilibrio de su balanza comercial, y las dos partes están en conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, pero los funcionarios europeos están cada vez más resignados a esa tasa del 10% sobre aranceles recíprocos. Será la base de cualquier acuerdo. Sin embargo, lo que hemos visto por parte de Bloomberg esta mañana en exclusiva, también en las últimas horas, que la Unión Europea planea imponer aranceles de represalia en las importaciones estadounidenses, entre las que se incluirán los aviones de Boeing, si el presidente Trump impone un impuesto base a los productos de bloque, ese impuesto, ese gravamen del 10%, que es lo que ya dan por asumido. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En Doña Carmela se viene a comer bien y a quedarse un rato más. Cocina tradicional con un toque justo de modernidad, amplia terraza y espacios para disfrutar de desayunos, comidas, cenas y copas. Te esperamos en Paseo de la Castellana 143. Reserva ya en donacarmela.es. Carácter, sabor y buen gusto. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Miramos al mercado. IBEX 35 en rojo ha perforado los 14.000 puntos, 13.989. En verde tenemos al Eurostock 50, 5.307 puntos, sube un 0,20%. Juan José del Valle, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Juan José del Valle es analista de mercado activo Trade. Oye, ¿cómo estás viendo la apertura hoy del mercado? Entiendo que la atención está puesta sobre todo en esa cumbre de la OTAN y ese mayor gasto en defensa de todos los miembros, y también la situación entre Irán e Israel y ese segundo día de tregua. ¿Cómo está afectando todo esto a los mercados? ¿Cómo ves la apertura? Bueno, pues efectivamente, como comenta Susana, el sector defensa sigue siendo uno de los destacados en el corto plazo. De hecho, ahora mismo la apertura, no solamente en España con subidas superiores al 1% de Indra, que estamos viendo, que está siendo una de las mejores compañías del IBEX. En Europa están subiendo más fuerte, incluso compañías del sector defensa. Rheinmetall sube más de un 1%. En Alemania también Renko, Hensoldt sube más de un 2%. En Reino Unido, Babcock sube más de un 10%. La apertura que ha mejorado las proyecciones. Por lo tanto, creemos que en resumidas cuentas sigue estando el foco ahí en el corto plazo, a pesar de la moda, euforia y más altas valoraciones, pues con cierta precaución debido a todo ello, pues probablemente sea uno de los sectores a tener muy en cuenta de cara al futuro, dadas las circunstancias, ¿no? Y desde luego, pues bueno, estar siempre pendiente a esa reunión de la OTAN durante las próximas horas, estar pendiente de ello y poco más. Mercados que en resumidas cuentas los tenemos sobre todo en Estados Unidos muy cerquita de máximos alcanzados durante las últimas sesiones, con la tecnología en resumidas cuentas tirando muy fuerte, y es bastante surrealista el tema porque parece como si nada hubiera pasado durante las últimas sesiones y semanas. Me refiero al conflicto de Irán, como comentaba Susana, porque ahora mismo tenemos a un petróleo muy relajado en la apertura, cotizando en zonas de $65 el barril West Texas, cerca de los mínimos de las últimas sesiones. Ayer volvió a caer y en fin, renta variable en resumidas cuentas, bolsas que están en muy buena posición, cerquita de máximo en Estados Unidos, y Europa también, pues manteniendo muy bien el tipo. Hablabas de defensa y del comportamiento de las empresas de defensa. Ayer leía que es más interesante apostar por defensa en Estados Unidos, como por ejemplo un Lockheed Martin, un General Dynamics, un General Electric, porque tiene mejores valoraciones, porque Estados Unidos invierte mucho más en defensa que el resto de miembros de la OTAN, y porque esas empresas son tecnológicamente mucho más avanzadas. ¿Tú lo ves así? ¿Hay más valor en defensa en Estados Unidos que en defensa europea? Por valoración, cierto es que sí, las valoraciones están más baratas en el sector defensa norteamericano que europeas a día de hoy, como bien comenta Susana. Ahora bien, también es cierto que aquí entra en juego el tema fiscal de la administración actual Trump. Me refiero y doy a entender... Recuerdo que muchas de esas compañías, Lockheed Martin y otras tantas grandes multinacionales del sector defensa en Estados Unidos, en buena parte de sus ingresos dependen de contratos gubernamentales. Entonces,
De hecho, cuando empezó de nuevo Trump en el poder, el sector defensa en Estados Unidos ha estado más bien tocadito en todas las circunstancias por ese tema, todos lo vimos, ¿no? Por esa propuesta de reducción del gasto federal por parte de la administración Trump, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso va a ser muy, muy importante, es un apoyo y es algo que vamos a tener que vigilar muy de cerca durante las próximas semanas. Como bien comentabais en la apertura, Susana, las próximas semanas van a ser muy importantes porque dentro de justamente 2 semanas, el 9 de julio, por un lado tenemos el tema de los aranceles, pero si bien es cierto que durante la próxima semana, la 1 de julio, supuestamente se tiene que votar el presupuesto fiscal de Donald Trump en el país, ¿no? Pero simplemente quería recalcar eso, ¿no? Es decir, cierto es, vuelvo a repetir, que la valoración del sector defensa, si nos ceñimos única y exclusivamente a los fundamentales de las compañías, ahora mismo estaría mucho mejor posicionado el sector defensa norteamericano frente al europeo, pero si bien es cierto que ahí tenemos en riesgo, reticencia a ver qué es lo que pasa con el gasto federal de los Estados Unidos, si se apuesta por reducirlo o por seguir incrementándolo, y eso dependerá o influirá, mejor dicho, en el comportamiento de este tipo de compañías. Mirando a otros grandes elementos de estos días, precio del petróleo, veo alta volatilidad, y el dólar le veo que sigue derrapando frente euro, yen y franco suizo. ¿Cómo ves estos dos activos? En cuanto al petróleo, ha vuelto, mejor dicho, como a la zona de equilibrio de los últimos 3-4 meses, ¿no? Si nos ponemos y vemos el gráfico del petróleo desde principios de año, recordemos que en los mínimos de abril-mayo alcanzaba zonas de 55, el West Texas subió hasta casi 80 con todo este conflicto de Irán durante las últimas 2-3 semanas, y ahora mismo ha vuelto a la zona intermedia comprendida entre ese máximo y ese mínimo, ahora mismo en zonas de 65, ¿no? Yo creo que es una zona de equilibrio. Vuelvo a recordar a los oyentes, aquí en la mayor parte de los casos Estados Unidos ha ganado muchísimo poder de negociación dentro del mercado energético. Irán lo sabe, y con todo lo que ha pasado durante las últimas semanas, quiero recordar que a día de hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, produciendo cerca de 13 millones de barriles por día, ¿no? Por lo tanto, seguramente se vayan a cuidar mucho para que esos precios del crudo no vayan muy para arriba y que no ponga en peligro esas bajadas de tipos de interés y esas inflación, ¿no? Que por cierto es algo que se ha seguido metiendo mucho Donald Trump durante los últimos días con Powell y el tema de los tipos de interés en el país. Eso en cuanto al petróleo. Y el dólar es algo que los operadores y los agentes de mercado seguimos estando muy confundidos con la cuestión, porque se sigue viendo una altísima descorrelación entre dos cuestiones principales, que es la cotización del dólar y la rentabilidad de los bonos norteamericanos. Los bonos del gobierno norteamericano siguen, en la mayor parte de los casos, muy castigados, con unas rentabilidades muy cerquita de los máximos de los últimos meses, por encima del 4% en la parte media larga de la curva del tesoro norteamericano, y un dólar desplomado. O sea, tenemos a día de hoy al eurodólar en 1,16, de hecho están máximos del año el euro frente al dólar. Son muchas las divisas que a día de hoy suben más de un 10% frente al dólar desde principios de año, no solamente el euro, yen, divisas nórdicas, asiáticas, y desde luego es algo que nos cuesta entender, y al final terminamos por rendirnos un poco en el sentido de que pensamos de que probablemente la tendencia bajista del dólar pueda continuar, ¿no? Hay una cierta falta de credibilidad ahora mismo en todo lo que concierne al billete verde, ¿no? Por lo tanto, dificultades, y como conclusión práctica para los oyentes, recuerdo la importancia que tiene la divisa en nuestras inversiones, ¿vale? Si yo soy un inversor europeo e invierto en acciones norteamericanas, por decir un ejemplo, pues si esto sigue así, mis inversiones pueden seguir sufriendo por la depreciación del dólar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante. Oye, me interesa también sector petrolero y también sector aerolíneas. Entiendo que ganador y perdedor, ¿no?, de toda esta volatilidad del crudo. Bueno, aerolíneas y todo lo que sea viajes, ¿no? Un Carnival, por ejemplo, un TUI. Sí. De hecho, ayer fue una sesión
muy buena para el sector turismo por la tarde de los Estados Unidos, con esos resultados de la compañía Carnival que comentabas, Susana, de cruceros. Subía más de un 5 o 6%, esta y otras tantas del sector, aerolíneas, compañías de turismo, TUI, por ejemplo, u otras. Al final, pues pensemos una cosa, este tipo de compañías les influye, ya sea positivo o negativamente, en dos factores: la geopolítica por un lado y luego indirectamente el costo de los insumos derivado de la subida o bajada de los precios del petróleo. Independientemente de ello, yo estimo personalmente, a partir de ahora, ojalá sea así, después de la altísima volatilidad que hemos tenido durante los últimos días dentro del mercado energético, una mayor tranquilidad y bueno, pues un cierto rebote de este tipo de compañías. IAG en España, que ayer subió más de un 6%, está volviendo a subir en la apertura. Las valoraciones siguen estando bastante baratas desde un punto de vista fundamental y desde luego, pues probablemente un sector petrolero pues que sufra de nuevo en el corto plazo, ¿no? Si bien es cierto que, por comentar un poco la española, Repsol, que todos conocemos, pues ha tenido un rebote muy importante desde abril, desde casi 9 euros a 13, que alcanzó la última semana, hoy cotiza en 12,5. Sigue siendo uno de los sectores con valoraciones más baratas frente al resto de los mismos, el sector energético petrolero, me refiero, tanto en Europa como en los Estados Unidos, más en Europa incluso. Y bueno, en fin, al final, como digo yo, creo que al final en este tipo de contexto diversificar siempre es un toro ganador y al final es lo que siempre intentamos aconsejar a nuestros clientes, dadas las circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos, ¿no? Que parece que una semana el mundo es de una manera y a la siguiente parece otra totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto hay que ser muy precavido, en resumidas cuentas, e intentar diversificar lo máximo posible. Dos cositas más muy rapidito, Juanjo. Uno, hemos conocido dato de PIB en España, 6 décimas arriba. No sé si afecta a la negociación y no sé qué lectura haces. Poca cosa del dato del PIB de España. Al final este tipo de datos macro retrasados, entre comillas, como el PIB, afectan normalmente muy poquito en el corto plazo. IBEX 35 en la apertura a partir de las 9 muy tranquilito. De crecimiento, por comentar un poquito por encima, 0,6%, en línea de lo esperado por el mercado, un poquito por debajo de la media de los últimos trimestres, que estaba más cerca del 0,7, 0,8, pero un buen dato intrínseco del consumo interno, implícitamente dentro de ese dato del PIB, con un crecimiento del 0,4% frente a un 0,2% del sector exterior. Y en resumidas cuentas, pues buen dato macro del PIB del primer trimestre de España, que da un poquito más de apoyo a la macro y a nuestro país. Oye, y ya lo último, hoy muy pendientes de una nueva comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Morgan Stanley ha dicho que espera que Estados Unidos baje los tipos hasta en 7 ocasiones en 2026, llevando los tipos al 2,5, 2,75. ¿No te parece muy agresivo esto? Ciertamente sí, y yo creo que no es la primera vez que hemos visto informes de ese tipo durante los últimos años, ¿no? Y luego al final se da toda la vuelta y al final se baja mucho menos de lo que estiman, ¿no? Creo que es muy agresivo. Sí que es cierto que ha habido un cierto tono más dovish durante los últimos días de algún que otro miembro de la Reserva Federal, al margen de Jerome Powell y la comparecencia que está teniendo ante las cámaras durante los últimos días, hoy también ante el Senado. Y vuelvo a lo mismo, a pesar de eso, de ese como un poco cierta sensación más dovish durante las últimas sesiones, el dólar sigue, el euro sigue ahí arriba y vamos a ver, por resumirlo de algún modo, si en 2025 consiguen bajar tipos 2 veces. Yo no lo tengo todavía claro, el mercado está más o menos que los van a bajar tanto en septiembre como en diciembre. No las tengo todas conmigo y veremos a ver si consiguen por lo menos bajar una vez los tipos de interés en Estados Unidos. Muy bien, pues Juanjo del Valle, gracias. Un abrazo. Un placer charlar contigo. Gracias, Susana. Adiós, buen día, un abrazo. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia.
Más info en cuchabank.es. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con 0 preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, hoy muy pendientes del sector defensa, de un Palantir, de un Lockheed Martin, de un Buy Systems, de un Leonardo. En alguna de ellas, ¿me subo al carro o llego ya demasiado tarde? Bueno, el sector aeroespacial y defensa es noticia y el sector de inteligencia artificial también, porque ayer había un artículo que comentaba que va a haber una auténtica e impresionante cantidad de dinero la que va a introducir en el sistema Estados Unidos con el fin de liderar el sector de inteligencia artificial en Estados Unidos. Yo creo que lo más caliente es Big Bear, sé que me van a preguntar por ella. Entonces ayer subió un 25%, hay un incremento de volumen brutal, ayer con 300 millones de títulos. Dicen que puede ser la próxima Palantir, que se puede beneficiar de un montón de contratos. De todos los nombres que comentas, sobre todo me gusta ahora con el sector aeroespacial y defensa, que creo que lo puede hacer muy bien. Palantir, que sigue, aunque su valoración ya es alta, creo que puede seguir bien. Curtiss-Wright sigue muy bien y Transdink sigue muy bien. Lockheed Martin también está teniendo una buena performance, pero desde luego es un sector, Susana, que lo está haciendo fantásticamente bien en Estados Unidos y que después de lo que hemos visto a lo largo de la última semana y media, 2 semanas, creo que cada vez tiene más potencial y a pesar de que ya ha subido mucho, creo que va a seguir subiendo más porque evidentemente hay una cuestión muy clara y hoy tenemos la cumbre de la OTAN también. La aprobación o el incremento del gasto en defensa de ese 2% al 5% del PIB supone una cantidad ingente de dinero que va a ir a parar a gran número de compañías. La famosa cúpula, la Golden Dome estadounidense, va a suponer una cantidad ingente de dinero y contratos para estas compañías, con lo cual es un sector que yo creo que va a seguir brillando en el medio plazo. Oye, y por ejemplo, petroleras, un Eni, Shell, Galp, un Total Energy, un Repsol, ¿cómo la ves con esta volatilidad del precio del petróleo? No sé si... porque este año están así un poco bluff, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que estaba el petróleo bastante complicado. Yo siempre he apostado sobre todo por 3 compañías. En Europa la que más me gusta es Shell, sin ninguna duda. Ha llegado a marcar 32 euros con pinta de ir a buscar niveles de 33,5, 34. Sigue en niveles de 30, no está ni mucho menos lejos de los máximos, estamos hablando de un 10% más, estarían máximos. Evidentemente ha habido una caída con esa bajada del precio del crudo. Yo, la verdad es que el domingo por la noche comentaba algo que realmente podía parecer bastante complicado, ¿no? Que es bolsas el lunes al alza y petróleo bajando. Claro, el descenso del precio del crudo ha sido brutal. Me quedaría con Shell en Europa, me quedaría con Imperial Oil en Estados Unidos y ya si alguien quiere algo un poco más grande,
la verdad es que no me disgusta Chevron. No hay que darlo por muerto al petróleo. Ha habido una bajada, ahora probablemente consolida abajo. A Donald Trump le interesa un petróleo relativamente bajo y de momento lo está consiguiendo y ha conseguido que el momento de gran tensión pues haya pasado. Ni ha habido cierre del estrecho de Hormuz, como se podía pensar, ni se ha ido el petróleo a niveles de 84, 85 dólares. En el pico tocamos 79,97 en la apertura de los futuros el domingo, pero las aguas han vuelto a su cauce y es muy importante para Donald Trump, sobre todo, seguir manteniendo el petróleo a niveles estables entre 55 y 65 dólares, sobre todo después de la reprimenda que metió Donald Trump ayer a un Jerome Powell que comparece en el Congreso. Le ha dicho que debía de haber bajado los tipos al menos 2 o 3 puntos y que si luego la economía se complica, los vuelva a subir, pero que no puede ser que en Europa hayan bajado 10 veces los tipos y en Estados Unidos esté este hombre totalmente parado. Él va a luchar por eso. A Jerome Powell le queda el mandato hasta mayo, no puede hacer gran cosa, yo creo, en estos meses. Sí podría bajar los tipos. Se habla de 2 bajas de tipos que yo creo que va a cumplir en este año, pero Estados Unidos está pidiendo a grito y la administración Trump que baje los tipos. Vete calentando, Scott Bessent, que te va a tocar salir pronto, porque a Jerome Powell le queda poquito en el plan. Vale. Oye, el otro gran asunto, mirando aquí a España, BBVA Sabadell. Quiero que escuches las declaraciones que ha hecho hoy Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. Y es que durante los próximos 3 años se mantenga esa separación en la gestión en el día a día, además de la separación legal, para que pueda haber una continuidad en las políticas esenciales para proteger el interés general, políticas asociadas con la financiación a las empresas, en particular a pymes, las políticas de recursos humanos, las políticas también de la red de sucursales o los servicios bancarios. Es decir, en definitiva, que como consecuencia de esta operación de adquisición no tengamos un efecto escalón que deje desprotegidos estos intereses generales. ¿Cómo estás viendo la reacción en bolsa de BBVA y Sabadell? Bueno, en bolsa el BBVA está haciéndolo bien, está a niveles de 13. El sector financiero bancario sigue haciéndolo bien, pero no solamente en Europa. Yo veo menos frescura, es decir, creo que hay menos recorrido. Sin embargo, en Estados Unidos, yo sigo viendo a un JP Morgan o a un Goldman Sachs como un tiro, por ejemplo, y creo que pueden seguir subiendo. Veo un poco más agotado el sector en España. En lo que se refiere a esas declaraciones y a la posibilidad de esa operación de fusión, a mí me parece una tomadura de pelo, sinceramente, Susana. Y al final los que perdemos somos los consumidores, porque es un grado de concentración ya muy alta. La Unión Europea dice que ve con buenos ojos esa operación, porque así se construyen bancos más grandes que pueden proporcionar mayor estabilidad al consumidor. No, para el consumidor es peor, porque al final estamos hablando de un banco grande y otro banco grande ya tirando a un poco más mediano, pero que también aporta diversificación. Todo esto que nos comenta ahora este señor diciendo que las sucursales se mantienen 3 años, no, al final van a hacer una entidad y van a controlarla. Por lo tanto, para el consumidor es muy negativo y yo, si fuera la Unión Europea, no permitiría la operación, sinceramente. Bueno, vamos a ir con los oyentes a ver qué plantean ellos. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Mire, quería preguntarle cómo ve en este momento Naturgy y Palo Alto para una posible entrada. Muy bien, gracias. Entramos en Palo Alto y Naturgy. ¿Qué me dices? Bueno, Naturgy lo está haciendo fantásticamente bien y además ha sido capaz de romper la resistencia en niveles de 26 y la estructura técnica es buena. Yo con este gráfico no le puedo decir que no, o sea, está muy bien. Podría haber un pullback, esto no sería extrañar, un pullback a la zona anterior, resistencia, ahora soporte. Incluso si lo hiciesen bien, podrían hacer la trampa de hacer perder este nivel de 26-20, apoyarse en la media 100 sesiones y luego tirar al alza, pero se podría entrar ya, si hace ese movimiento en la recuperación, volver a incorporar otro poquito, es decir, compre la mitad de lo que tiene pensado en Naturgy y luego si hace el pullback y vuelve a girar, en el giro se incorpora. Palo Alto Maravilla Networks, me encanta, lo está haciendo muy bien, ya por encima de niveles de $200, está en 201, es cuestión de unos días muy probablemente que vaya a romper los máximos históricos y que veamos en los rotativos financieros que Palo Alto consigue máximos históricos en 208. Le queda un 4%,
El Nasdaq ya está en máximos, el Nasdaq 100, pero Palo Alto tiene un aspecto maravilloso. Es una zona de resistencia importante, ¿eh? Pero fijaos, aquí yo podría ver, tengo ahí 2 modulitos dibujados, pero podríamos ver que aquí hay un primer módulo y ahora está construyendo el segundo, que parte de aquí y le llevaría a un precio objetivo en torno a 220, vamos a poner $225. Ese es el objetivo y mi sensación es que la cotización va a romper los máximos en 208 y se va a encaminar a 220. Tiene buen aspecto, las dos me gustan. Yo introduciría sobre todo la mitad del volumen en Naturgy y en Palo Alto ya iría con mi posición, la que tenga pensado. Creo que va a seguir haciéndolo hoy. Muy bien. Voy con Alfredo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Te quería preguntar a Miguel por 2 valores que tengo ahora mismo en cartera. Serían Rocket Lab, que es el ticker es RKLB, y por Oklo, OKLO. Las dos las tengo, Rocket Lab con beneficios y Oklo he comprado hace un par de días, para ver si las conoce y qué posibilidades le ve a las dos. Gracias, muy amable. Gracias. Miguel. Sí, bueno, estos son realmente 2 valores que lo han hecho fenomenalmente bien, sobre todo en el principio de año, lo hicieron bien. Fíjate aquí Oklo como empezó muy fuerte, se fue de la zona de 23 a prácticamente niveles de 32, era una de las grandes estrellas. Luego vimos la caída del mes de marzo-abril, aquí hizo suelo en entornos entre 14 y $16, ha reventado al alza. He visto antes un ETF en Nuclear Stocks brutal, pero Rocket Lab está haciendo un movimiento formidable. Ha sido capaz de romper ayer y de encumbrarse a máximos históricos. Todo pinta que va a seguir subiendo. Estamos dentro del sector aeroespacial y defensa. Fijaos también a AST Space Mobile, siempre la saco. ¿Puede repetir este movimiento de AST Space Mobile? Yo no lo descartaría. Por lo tanto, puede estar, si las tiene dentro, puede estar dentro montado en Rocket Lab, no sabemos el precio, pero yo creo que puede seguir subiendo el 37 y medio. Si el mercado se mantiene estable o alcista, lo puede hacer. En el caso de Oklo, que es un valor que todavía tiene pérdida, la verdad, estaba viendo ahora los fundamentales, maquinaria industrial, igual, fue otra de las estrellas en el arranque de año, al igual que un Vistra, un Constellation Energy, aunque son otros sectores, cayó muy fuerte, de forma bruta, hasta 16 y ahora ha llegado de nuevo a la zona de 70. Se ha agotado un poco el movimiento, es bastante volátil, es decir, cuando el mercado baja, sufre. Lo hemos visto estos días atrás. Ahora está recuperando, probablemente retesté niveles de $68. Aquí me andaría con un poco más de cuidado y tendría un stop de protección, si las tiene compradas más abajo, en niveles de 52 de forma clara. Si pierde este nivel le van a pegar. Pero mientras yo mantendría la posición abierta y la serie sigue siendo alcista y estos valores están muy calientes, de momento gozan del beneplácito de Wall Street. Ayer subidas del 10%, buena pinta, aunque un poquito más volátil Oklo que Rocket Lab. Muy bien. Pero no pintaba. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Bueno, en primer lugar, sí, gracias por llamarme y felicitaros tanto a ti, Susana, como a Miguel. Gracias. Porque sois unos cracks, vamos. Sí. Bueno, ahí Miguel. Bueno, Miguel, os pregunto. A ver, estaría interesado en entrar en NU Bank. Bueno, hasta ahora estaba haciendo como un triángulo, ¿no? Como de consolidación. Ayer, como muchos valores, lo rompió al alza con un 8% de subida o así. Pero bueno, sobre todo es preguntarle a Miguel si, aparte de que haga algún pequeño recorte y tal, por fundamentales, si lo ve como un valor como para entrar. Y luego, a ver cómo me explico. Para tener una cartera más equilibrada, me gustaría tener algún valor de tipo farma, pero no farma convencional, porque todos los valores que cotizan del sector farmacia siempre dependen de un medicamento concreto. O sea, pasa a la fase terminal, pues sube un tanto por ciento. Que se lo rechazan, pues baja. Y no me gusta. A lo que me refiero es que, a ver, la población cada vez, vivimos más años, la gente cada vez se cuida más. No sé cómo decirlo. Sector cuidado de la salud. No sé si es correcto el término, pero pienso que Miguel me va a entender. A ver si ve alguno
realmente le guste y bueno, que pudiera incorporarlo a la cartera, ¿vale? Muy bien, gracias, muy amable. Oye, primero por este banco, no sé qué es, si me arrojas un poquito de luz y así aprendemos un poquito qué Bueno, es. sí, él ha hablado de NU Bank, es realmente NU Holdings. Proporciona sobre todo diferentes servicios bancarios, lo tenemos aquí. Es una compañía de capitalización, te la digo ahora mismo, de 64.000 millones, es alta. Él me pregunta por fundamentales, vamos a darle unos retazos. Tiene un PER 30, pero un forward PER 17, con lo cual esto indica que va a haber un crecimiento muy fuerte. Los fundamentales son buenos. O sea, estaba viendo ahora las cifras de la evolución de ventas, que la tengo aquí, igual la veis muy pequeña, pero son muy positivas. Evidentemente, como va incrementando mucho las ventas, los márgenes son un poquito más bajos, sobre todo el 24 al 25, la bajada de margen es importante, pero tanto el beneficio operativo, es una compañía que en 2022 estaba en pérdidas, con EBITDA negativo, y ahora va a tener unos números, la verdad que muy suculentos. El flujo de caja, que lo estaba viendo aquí, también parece que va aumentando. Por lo tanto, es una compañía que tiene un PEG maravilloso en 0,83, cotiza 5 veces ventas, que no es una exageración, tiene una deuda, bueno, bastante normalita, no es muy alta, y el porcentaje de institucionales, bueno, podría ser más alto, está en 53. Los márgenes son buenos, en torno al 19%, el profit margin a nivel fundamental está sana. O sea, y la estructura técnica, es una empresa que tenemos muy poco histórico, es decir, lleva poco tiempo cotizando, desde el año 2022, pero la estructura invita a pensar. Ayer ha hecho un muy buen movimiento con una subida de un 8,83, además me imagino que el volumen, que lo vamos a ver ahora, el volumen es bueno, prácticamente dobló el volumen medio, ayer 117 millones de títulos frente a un volumen medio habitual de 60 millones. Esta vela indica que los alcistas quieren retomar el control de la serie. La superación de esta resistencia en el entorno de 13,74, la verdad es que abriría las puertas a una búsqueda en niveles de 15. Yo, si las tiene, le diría que me las quedaré. Tiene buen aspecto la compañía, pinta bien. A ver, valores, sobre todo servicios salud. Si lo que quiere es distribución farma, hay dos valores claros. Boston Scientific son dos gigantes, ¿eh? La rentabilidad le va a venir con tiempo y tranquilidad. Pero fíjense en la estructura. Esto es una maravilla. Ayer subió un 1,72, está cerca de los máximos. BSX el ticket. Otro valor, Cencora, que a mí realmente me encanta. O sea, es otro valor, tiene mejor pinta Boston Scientific, pero Cencora siempre está ahí en niveles máximos. Y luego hay otro valor que lo está haciendo súper bien, que a mí también me gusta y está en tendencia, es distribución también de productos médicos, es Cardinal Health, servicios de atención médica. Esto es, yo diría que la subida es un poco vertical, por eso me da un poco de respeto, más que las anteriores. Diría que las otras son para un perfil un poco más estable de cartera. Esto, aunque está muy alcista, creo que la subida tan vertical podría hacer que a lo mejor en algún momento tuviera un poco más de volatilidad, pero es un valor que también es fantástico. Por lo tanto, Boston Scientific, Cencora y Cardinal Health son las opciones. Estupendo. Voy con José Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Nada, gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Y un saludo para el señor Méndez. Vale, tengo compradas Nesgen Energy a 6,60, ¿vale? El ticket es N de Navarra, X de Xenon y E de España. A ver si me puede dar soportes y resistencias sobre este valor. Está relacionado con nucleares y tal, ¿sabes? A ver qué me dice sobre ella. Y luego, para entrar, a ver cómo lo vería para entrar en Pepsico a largo plazo, ¿cómo la vería? ¿Vale? Muy bien. Esas dos preguntas. Gracias. Venga, gracias. Muy interesante. Méndez. Vamos con ella. Súper interesante, me está encantando el programa hoy. Supongo que la tiene comprada en Estados Unidos, porque también cotiza en Canadá. A ver, todo este sector, bueno, el sector uranio lo está partiendo. Veía ahora también otro ETF de uranio que estaba haciéndolo genial. A ver, es una compañía de 3.000 millones que está todavía en pérdidas y los fundamentales evidentemente no son buenos, pero el mercado está muy caliente con todo este tipo de compañías. Lo más probable es que en el corto plazo siga subiendo. Está en 6,77. ¿Por qué no podría dirigirse en primera instancia a este lugar, a este nivel de cotización? Que son aproximadamente ese nivel que tenemos ahí. Son 7,60.
Es decir, tiene un dólar más posible que podemos verlo. Los mínimos y máximos son ascendentes. Eso sí, ya lo sabe. Esto es súper volátil. En el momento que se acabe esa efervescencia del sector nuclear o que haya una rotación o del sector uranio, vamos a ser más precisos, podríamos ver descensos, y cuando el mercado cae sufre. Pero ahora mismo está caliente y lo más probable es que vaya a 7,60. El siguiente nivel que tenemos, que coincide con los máximos, 8,85, lo puede hacer. Hay que estar muy pendientes, sobre todo en estas compañías de resultados. Y sobre todo, yo empiezo a ver algunas señales. Hoy veía coqueteando al Russell 2000 con la media de 200. Ojo a los valores de pequeña capitalización, porque yo creo que les toca. Y sobre todo, si Donald Trump consigue su propósito de que Jerome Powell empiece a bajar tipos, ojito, que podemos ver una explosión de todos los valores de pequeña capitalización. NextGen, yo si lo tuviera, de momento lo mantendría y le daría la oportunidad. Por abajo, intente que no pierda, le voy a decir €1, niveles de 5,59 aproximadamente. PepsiCo. A ver, PepsiCo lo ha pasado mal en el corto. ¿Cómo vemos esto? Realmente aquí, fijaos, hay prácticamente dos módulos. Aquí hay un módulo bajista y hay otro segundo módulo bajista bastante claro. Incluso podríamos ver un tercero. Ahí está, que casi hemos llegado a completarlo. Está intentando formar suelo en 131. ¿A mí me gusta el precio? Sí. ¿La estructura técnica de esta maravillosa compañía ha sido muy buena? Sí. ¿Podemos ver esto como una oportunidad? Sí, pero yo no entraría todavía, al menos hasta que superase ese nivel donde marcó una especie de doble suelo y cuando perdió ese nivel profundizó. Niveles de 138,50. Si supera ese nivel, o incluso queremos anticiparnos, se aproxima niveles de 137,80, yo ahí sería cuando compraría. Vale, me voy a perder un 3-4% adicional, pero es que compro con mayor certeza y fiabilidad si compro ya una vez llega, que la compañía y la cotización llega a este nivel. Antes no lo haría, porque no sé si va a seguir profundizando la caída. Está débil con un mercado en máximos y hay que pensarlo. La compañía es buena y puede ser una oportunidad, pero dejemos que supere ese nivel. Luego, una vez que sea superado, va a haber upside de sobra, con lo cual tenemos potencial alcista para seguir ganando dinero. Espere la superación de los 138 y ahí incorpórese a la SER. Vale. Voy con Juanjo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por llamar. Pues efectivamente, yo quería preguntarle a Miguel por Big Bear, que ayer efectivamente hizo 300 millones de títulos, que es más, o sea, una rotación entera. Tiene 280 millones, incluso el free float creo que es menor. ¿Cómo ve él? ¿Cree que puede irse rápidamente a la zona de 10? Bueno, los máximos están por encima incluso, porque esto ha sucedido sin la adjudicación de ningún contrato, simplemente, pues efectivamente, por lo que comentabais al principio del programa, por el swing un poco que se está produciendo hacia todo el tema de inteligencia artificial y de defensa, ¿no? Y luego, si hubiera un huequecito, me gustaría por Quantum Computing también. Vale. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muy rapidito, Miguel. Bueno, fíjate, Susana, tengo aquí, que he visto este gráfico esta mañana, la acumulación que están llevando a cabo los institucionales. Tenéis que ver un parámetro siempre. El Institutional Ownership. Cuando veáis que el porcentaje institucional está entre el 85 y el 95, la empresa ya es muy sólida. Cuando hay empresas que suben muy fuerte, caso Palantir, porque esto lo llaman el próximo Palantir, Palantir llegó a tener un porcentaje institucional como ahora tiene Big Bear, en torno al 5%, en torno al 12% aproximadamente, y ahora está en el 50 y pico %. Claro, la empresa ha subido de $8 a niveles de 140. Big Bear, claro, si comparamos con Palantir, que capitaliza 330.000 millones y esto capitaliza 1.500, 1.400, 1.500, el potencial que hay es bárbaro. Puede haber una rotación de accionistas y de inversores de Palantir a Big Bear. Y lo ha dicho perfectamente el oyente, todavía no hay contratos potentes, pero es que en biométrica son líderes y sobre todo en predictibilidad, en todo el factor de patrones aplicado a inteligencia artificial para, sobre todo, los conflictos y lo que es el frente, tiene mucho que decir. Por lo tanto, como llegue un gran contrato con la administración Trump, y ya sabemos que el CEO es muy próximo
a Donald Trump porque ejerció un cargo en el anterior mandato con Donald Trump y tiene bastante buena relación, parece ser, Big Bear puede volar. ¿Vale? 12,5%, fijaos como en plena caída en abril se estaba acumulando por parte de institucionales la compra en la serie. Ayer el volumen fue salvaje, 300 millones, Susana. Y la vela de ayer, pues bueno, es que ayer rompimos un nivel importantísimo, niveles de 5-10. Yo lo tenía aquí marcado porque fue el nivel que sirvió de resistencia aquí, finales del año pasado, y que cuando rompió este año en febrero se fue de niveles de 5 a 10,37. Asimismo, hemos visto toda esta caída, cuando perdió ese nivel profundizó. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Podría llevar a cabo un movimiento del mismo calado y con la misma rapidez que en febrero de este año? Yo creo que lo puede hacer. Pero es más, este valor significa que no haya que recoger el dinero, pero a mí me da la sensación que no va a parar en 10. Es decir, que tiene muchísimo potencial. Bueno, ayer subidas del 25%, a mí me encanta especulativamente como inversión. Eso sí, es un valor que nos puede ir a cero patatero, siempre hay alguna posibilidad, aunque ayer leía un artículo muy interesante que con la cantidad de contratos que ya acumula es imposible que se convierta de una small cap en una micro cap. Por lo tanto, hay muy poco potencial hacia abajo y mucho potencial al alza. Oye, muy rapidito, a través del canal de YouTube, Miguel Ángel dice, ¿qué opinión te parecen las empresas de energía nuclear? Bueno, lo he comentado, estaba viendo esta mañana ETFs nucleares de uranio y están con timing, están haciéndolo bien. Van a subir algo más, hay que tener precaución porque han subido mucho, pero si estamos montados en ella, hay que dejarlas que sigan subiendo. Óscar dice, estoy en Broadcom, ¿salgo? Bueno, ¿a qué precio está? Vale, eso es lo que no sabemos. Yo no saldría, fíjate, Susana, los semiconductores están fortísimos. Y creo que Broadcom va a seguir subiendo. José Ignacio dice, L'Oréal, ¿cómo lo ves? Es una buena compañía, pero yo en esta coyuntura ahora mismo en la que todo está subiendo, fíjate qué debilidad tiene, me alejaría de ella en el corto plazo. Es un valor fantástico, van a mantener a largo, pero el dinero está yendo por otros sitios, otros sectores. Miguel Méndez, gracias, cuídate, un abrazo. Susana, fuerte abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Cuídate. Pablo Adiós. Marlaldos, ¿algo me cuentas? Buenos días. Buenos días, pues la noticia que traigo hoy va a sorprender a muchas personas y es que más del 70% de las pymes considera la digitalización como lo más importante para seguir creciendo. Además de tener en cuenta factores como la logística, la localización o la inversión, las empresas ahora deben poner el foco